¿Qué le pasa al buey cuando lo castran? Perdón, al toro. A un toro lo castras y automáticamente se convierte en un buey. Ya no tiene ningún poder. Queda como un burro de carga. Digamos que la castración es la palabra que representa el silencio, la anulación, la sumisión. La impotencia. La impotencia es la naturaleza misma del yo. Entonces, como el yo no puede, lo único que puede hacer es sentir culpa o miedo. Un yo con culpa, con miedo o ambos, toma decisiones, actúa, vive desde ahí. Puedes poner ahí arriba yo si quieres. La idea de mí, o la castración, o la represión, son palabras que me venían. Si has sido castrado, tienes dos opciones claras, desde donde tomar todas las decisiones de tu vida, o desde la culpa o desde el miedo. Decides, cualquier cosa que decidas, elegir un trabajo, dejar o no un trabajo, irte a vivir aquí o allí. ¿Quién tomó la decisión? ¿La culpa o el miedo? Cuando una decisión ya no se toma desde la culpa o desde el miedo, significa que ya el yo no está dirigiendo tu vida. Por la culpa y por el miedo te bloqueas. Son dos bloqueos diferentes. La que funciona siempre, la que va al frente siempre, es la culpa. Cuando la culpa no lo consigue el objetivo, la culpa dice, hasta aquí he llegado. Y dice, el miedo le dice, venga. El miedo es la segunda alternativa, el plan B. Plan A, la culpa, lo más fácil, lo más rápido, lo más instantáneo. Si la culpa no logró bloquearte, viene el miedo. Y ahí el miedo dice, yo me ocupo, tranquilo. En cierto sentido, el miedo tiene mucho más poderío. La culpa es mucho más profunda. La culpa es una emoción perfectamente diseñada para los desprevenidos. El miedo es diferente. El miedo es una emoción que está perfectamente diseñada para los alertas. Por eso son dos emociones pivotes. La parte desprevenida de ti es pillada por la culpa y la parte alerta de ti es pillada por el miedo. Por eso que cuando juntas la influencia de la culpa y del miedo, te quedas totalmente expuesto al qué dirán, a los otros. Los otros son dueños de ti. Ya sea por la atención obsesiva que le pones a algunas cosas de cierta peligrosidad, como el descuido o la distracción. ¿Sí? Ambas cosas, la atención y la distracción, me están dejando expuesto a la culpa, al miedo. Por eso, como si fuese una disonancia cognitiva, tomar decisiones que nos hagan sentir culpa es muy importante. Tomar decisiones que nos hagan sentir miedo es muy importante. Porque es como confrontar a las dos emociones que están rigiendo nuestra vida. Esto que voy a hacer me produce culpa, pues lo voy a hacer.
Pues la culpa es una emoción emergente del yo, que tiene sus propios pensamientos acerca de las cosas. Entonces tú dices, pues lo voy a hacer. Y si te surge la culpa, la voy a observar. Y lo mismo pasa con el miedo. Tengo miedo, pero el miedo no me para, lo voy a hacer. ¿Qué surge? El coraje. La cobardía es ese estado de inmovilidad que genera la culpa o el miedo para no avanzar en tu vida en la dirección que realmente tu alma quiere.